A principios del siglo XX, como parte de los festejos del centenario del inicio de la independencia de México y el programa de obras que buscaba embellecer la ciudad, el entonces presidente Porfirio Díaz encargó al arquitecto italiano Adamo Boari el levantamiento de un nuevo Teatro Nacional que reemplazara al antiguo. Y bueno, se eligió el predio que ocupaba el convento, el antes convento de Santa Isabel, y el proyecto fue coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de aquella época y tuvo diferentes fases de construcción. El Palacio de Bellas Artes abriga sobre todo dos estilos arquitectónicos muy en boga a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el Art Nouveau o el arte nuevo en aquel entonces, y un estilo que maduró sobre todo en el periodo conocido en Francia como fin de siècle o Belle Époque, o fin de siglo o bella época. El Art Deco o arte decorativo, que fue uno de las influencias también que tuvo este palacio, un estilo un poco posterior, es decir, de los años 20 y 30 del siglo pasado, inspirado en las primeras vanguardias, esto es en el cubismo, el constructivismo y el futurismo en aquella época. Y bueno, en la estructura del edificio se utilizó básicamente acero y concreto, técnica que en aquel entonces era considerada muy novedosa, y se revistió el esqueleto metálico de mármol. Y bueno, las esculturas de las fachadas de este palacio fueron hechas en mármol de Carrara, y fueron encargadas a los artistas extranjeros llamados Leonardo Bistolfi, Andrea Lar y Gianetti Fiorenzo, mientras que las esculturas de bronce de la cúpula fueron diseñadas por el artista húngaro Géza Marotti. El plazo para concluir las obras eran de 4 años, sin embargo, los trabajos no se finalizaron debido a las características del suelo. Y bueno, si nos están viendo en otro país y no conocen un poco de la historia de la Ciudad de México, esta ciudad fue fundada sobre un lago, el famoso lago de Texcoco. A esto se debe la poca capacidad de carga del subsuelo en esta zona. Y bueno, y por esa razón los procesos constructivos en las construcciones de hoy en día han venido cambiando, ¿no? Han tenido que adaptarse a esta situación. Entonces, retomando rápidamente un poco de la historia de cómo se fundó esta ciudad por los aztecas en 1325 sobre el famoso lago de Texcoco, y con la aparición y la conquista de los españoles en 1521, se inicia la etapa colonial, un periodo aproximadamente de 300 años, hasta el movimiento independentista de 1810. Entonces, a través de estos años, la Ciudad de México se fue transformando, fue cambiando, y dada estas circunstancias, al ser construido este palacio con materiales pesados, principalmente el mármol es un material muy pesado, y tras la poca capacidad de carga en el subsuelo, por lo ya mencionado, las obras tuvieron que posponerse. Aparte, el presupuesto inicial fue excedido, y finalmente con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, pues la construcción fue interrumpida, y no fue sino hasta 1931 cuando se retomó nuevamente la construcción de este recinto, cuando el país hubo alcanzado una estabilidad social y económica importante. Y bueno, después de los altibajos postrevolucionarios, la construcción de Bellas Artes fue retomada, y esta vez el proyecto quedó bajo el mando del prolífico y gran arquitecto mexicano Federico Mariscal, y 3 años después, el 29 de septiembre de 1934, este palacio fue inaugurado con una gran obra teatral llamada La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Este es un poco de la historia de la arquitectura de este emblemático y hermoso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, construido a principios del siglo XX. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta el siguiente video.